Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos al primer seminario del Departamento de Economía y Finanzas del año 2021. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Josué Ortega, quien es profesor asistente en Queen's University Belfast. El doctor Ortega es doctor en Economía por la Universidad de Glasgow, Escocia. Es maestro en Ciencias Económicas por el Instituto de Estudios Avanzados de Viena, Austria. Y además es, espero que orgullosamente, egresado nuestro del programa de licenciatura aquí en Guanajuato. Recientemente ha publicado su investigación en varias revistas de prestigio internacional, tales como Economic Letters y el Journal of Mathematical Economics. El día de hoy nos presenta el tema What Happens when Separate Unequal School Districts Merge. Bueno, pues sin más, bienvenido José a tu casa aquí en Guanajuato. Adelante, cuando gustes. Bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación y por la introducción tan, muy buena. Es un placer presentar este trabajo aquí. Y es sobre qué pasa cuando integramos distritos escolares, y voy a explicar a qué me refiero con eso. Este trabajo es escrito en colaboración con Robert Aue y Thilo Klein, Center for European Economic Research en Alemania. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, por cierto, supongo que pueden ver mis diapositivas, ¿verdad? Sí, bien, sí. Perfecto. Sí. Pues iba a presentarme, pero Alejandro ya me presentó. Solo voy a decir que sí, soy orgullosamente egresado de la Universidad de Guanajuato y si alguien de ustedes está pensando en estudiar un doctorado, una maestría, pues estoy muy encantado de platicar con ustedes. Si hay algunas preguntas sobre mi tema, por favor interrúmpanme inmediatamente, no hay problema. Y ya. Pues sí, ya me voy a brincar esto. Hago una investigación en teoría de juegos y matching markets, que es de lo que voy a hablar hoy. Bueno, la plática de hoy va a ser sobre school choice y qué rayos es school choice. Cuando pensamos a qué escuelas van a asistir nuestros hijos, a qué escuela secundaria, pues hay dos maneras de resolver este problema en diferentes países. La más clásica, la que usamos en México en la mayoría de los casos es, bueno, pues los estudiantes van a asistir a la escuela que está más cerca de ellos, ¿no? Una alternativa diferente es que trata de resolver un problema, es que si los estudiantes simplemente van a la escuela que está más cerca de ellos, es un poco injusto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú vives en una colonia un poco pobre y las escuelas que están en tu colonia son un poco malas y a lo mejor te gustaría que tú puedas asistir a una escuela que es mejor. Particularmente si tú eres un estudiante muy bueno, tienes excelentes calificaciones, todas las escuelas estarían encantadas de tenerte. Entonces, para solucionar este problema, en muchos países, como Estados Unidos, en Hungría, en Holanda y demás, usan algo que se llama school choice. ¿Cómo funciona? Los estudiantes dicen, oye, a mí mis escuelas preferidas son A, B y C. Ellos envían un ranking de las escuelas que ellos prefieren. Lo envían los estudiantes o los papás de los estudiantes, depende. Y las escuelas también dicen, estos son mis estudiantes preferidos, como lo hace un poco el Departamento de Economía, que dicen, mira, estos son mis estudiantes preferidos para admitirlos a la licenciatura. Y entonces, ya que los estudiantes dicen cuáles son sus escuelas favoritas y las escuelas dicen cuáles son sus estudiantes favoritos, hay un algoritmo que asigna los estudiantes a las escuelas de manera que la asignación es eficaz o justa o algo. Entonces, este sistema es preferido porque los estudiantes tienen la posibilidad de escoger a dónde quieren asistir, ¿no? Esto se llama school choice y como dije, pues ahora es usado en Nueva York, en Boston, en Chile, en Hungría y demás. En ciertos casos, en school choice, los estudiantes pueden asistir a escuelas que solo están en sus distritos escolares. Puedes decir en su colonia, en su área. Es el caso que vamos a ver hoy en Hungría. Los estudiantes solamente pueden aplicar a escuelas que están alrededor de ellos. Pero en algunos otros casos, los estudiantes pueden aplicar a cualquier escuela de todo Guanajuato, no solo escuelas en Marfil, no solo escuelas en Orealta, no solo escuelas en el centro, sino cualquier escuela, ¿no? Entonces, la plática de hoy va a ser
¿cómo deberíamos de asignar a los estudiantes a las escuelas? ¿Deberíamos permitir que apliquen a cualquier escuela en toda la ciudad o solamente a escuelas de sus propios distritos? ¿Por qué este tema? Bueno, porque el número de distritos escolares ha disminuido dramáticamente en Estados Unidos y en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos hace 100 años, en 1900, había más de 100,000 distritos escolares. Ahora hay menos de 15,000 distritos escolares. Hay muchos menos distritos escolares. ¿Por qué vemos que esa reducción dramática en el número de distritos escolares? Por un sinfín de razones. Para tratar de reducir costos administrativos, para tratar de que haya menos segregación racial, que no haya solo distritos de afroamericanos, distritos de gente de ciertas razas. Perdón, se me está acabando la pila de los audífonos, lo voy a cargar. Lo siento. Dame un minuto, perdón. No sabía que esto iba a pasar. Bueno, entonces, como había dicho, en el número de distritos escolares en Estados Unidos se ha reducido dramáticamente. Entonces, queremos entender si esto va a afectar la experiencia de los estudiantes. Los estudiantes van a ir a una escuela que ellos prefieren más, una escuela que ellos prefieren menos. Es un poco lo que vamos a estudiar hoy. Habiendo dicho esto, que se reduzca el número de distritos escolares, a veces es una cosa bienvenida por la mayoría de los estudiantes porque ellos tienen más opciones de escuelas donde estudiar. Imagínate que ahora puedes asistir a una escuela no solo en Marfil, sino en Oreata, en el centro de Guanajuato. Entonces, hay más alternativas, pero al mismo tiempo hay más competencia. Supongo que tú estás en el distrito central. Todos los estudiantes quieren atender escuelas ahí porque a lo mejor son las escuelas mejores. Entonces, vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que en alrededor de 128 casos, en distritos escolares intentaron unirse, pero los padres se opusieron y los padres dijeron, no, esto va a afectar a nuestros hijos. Entonces, hay cierta preocupación de que unir distritos escolares pueda afectar a algunos estudiantes. Y esto es lo que vamos a tratar de estudiar. El primer artículo que nosotros sabemos que trata de investigar este tema. ¿Qué pasa cuando se unen distritos escolares? Y para resolver esta pregunta, vamos a usar un modelo teórico, que va a ser la primera parte de la plática, y vamos a usar datos de cómo realmente asignan estudiantes en Hungría. Y vamos a usar estos datos para ver qué pasa cuando los estudiantes son asignados en base a distritos escolares y qué pasa cuando, por el contrario, los estudiantes pueden asistir a cualquier escuela en todo Budapest. Y bueno, vamos a revisar los datos de 10,000 estudiantes, vamos a usar datos de qué escuela van, bueno, ya verán qué tipos de datos tenemos. Tenemos datos de su estado económico, sus calificaciones y todo eso. Y eso nos va a permitir decir si ellos estarían mejor en el caso en que los distritos escolares se han unido o si por el contrario ellos estarían mejor, asistirían mejores escuelas en el caso en que los distritos escolares están separados. Ya, esto lo voy a platicar un poco después. Nosotros vamos a tener datos sobre qué escuelas escogen cada uno de los estudiantes. ¿Qué escuela ellos dicen que es la mejor, la segunda mejor, la tercera mejor? No solo vamos a usar nosotros estos datos, pero también vamos a estimar cuáles son sus preferencias reales. Quizá, por ejemplo, imagínate que tú estás aplicando a escuelas para licenciatura. A lo mejor tú te gustaría decir que Harvard es la mejor escuela para ti, pero a lo mejor no la incluyes en tu lista de las mejores escuelas, porque a lo mejor piensas que tú no tienes una oportunidad de que Harvard te acepte. Entonces, pues yo para qué aplico a Harvard si no me van a aceptar. Entonces, nosotros vamos a estimar las preferencias reales por los estudiantes y vamos a incorporar estas preferencias en nuestro análisis. Y más o menos ese es el plan.
¿cuáles son nuestros resultados en caso de que no alcance a presentar todas las diapositivas? Bueno, lo que nosotros encontramos es que cuando se integran los distritos escolares, esto beneficia a la gran mayoría de los estudiantes y las ganancias, o voy a usar un poco Spanglish porque hay ciertas cosas que creo que se dicen mejor en inglés. Las ganancias en utility terms son relativas a como que si cada estudiante asiste a una escuela que está 5 kilómetros más cerca de su domicilio. Y nosotros podemos decir esto porque por cada estudiante nosotros tenemos datos de su código postal y podemos checar qué tan lejos está su código postal de la escuela a la que han sido asignados. Entonces vemos que la mayoría de los estudiantes asistirían a una escuela que ellos prefieren mucho más, en el caso de que todos los distritos escolares están unidos. Y solo pocos estudiantes, entre el 2 y 4% de los estudiantes, asistirían a una escuela que ellos prefieren menos, que en el caso que los distritos escolares están unidos. Y bueno, son muy pocos y nuestros análisis empíricos de los datos corroboran nuestras predicciones teóricas de que la mayoría de los estudiantes se benefician de un sistema integrado de distritos escolares. ¿Alguna pregunta sobre la motivación? Bueno, entonces voy a hablar un poquito sobre qué se ha hecho, qué hay en la literatura, qué otros artículos se han publicado sobre esto. Preguntita ahí de Bernabé Vergas Cruz. Sí, Bernabé, pregúntame. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hoy una pregunta respecto a la motivación. No me quedó claro, ¿por qué es relevante estudiar esto de las fusiones de los distritos escolares? ¿Cuál es la relevancia, digamos, en términos de económica o de política económica? O no sé si no me quedó claro el punto, pues. Gracias por la pregunta, Bernabé. ¿Cuál es la relevancia? Primero voy a tratar de responder cuál es la relevancia de estudiar School Choice. La relevancia es que gente que hace Game Theory, gente que hace Applied Economics, muchos de los mercados que ahora estudiamos son mercados que funcionan sin dinero. Y mercados donde no solamente tú puedes comprar mercados donde, por ejemplo, en el caso de las escuelas, tú no simplemente puedes comprar un lugar para estudiar el doctorado en Harvard. Tienes que ser aceptado. Y en mercados particulares como en educación, donde no puedes usar dinero, tiene consecuencias muy, muy importantes. Donde tú estudias, tiene consecuencias muy importantes en términos económicos de cuánto vas a ganar en 10 años, en 15 años, qué tanta índice de felicidad vas a reportar en 10, 15 años. Entonces, por eso mucho de la economía actual estudia educación, porque tiene ¿qué estudias, dónde estudias, con quién estudias, afecta mucho tus circunstancias económicas en 20, 30 años. Incluso con quién te casas. Entonces, yo creo que por esto se ha estudiado mucho educación. Y en particular en distritos escolares, ¿por qué esto es importante? Porque vemos una tendencia muy marcada en Estados Unidos y en Europa, que el número de distritos escolares se ha reducido dramáticamente. Como expliqué, ha pasado en Estados Unidos de 150,000 distritos a solo 10,000 o 15,000. Entonces, una pregunta es, ¿debería este número seguir reduciendo? ¿O qué esta reducción cómo afecta a los estudiantes? Y es una pregunta, yo creo que es importante porque si esta reducción afecta a los estudiantes, como no te gustaría que eso fuera una política pública que continuara. Y es lo que nosotros intentamos responder en nuestro trabajo.
Fernando y José, creo que ustedes tienen preguntas. Hola, buenas tardes, Josué. Y muy interesante tema. Yo lo único que me queda un poco de duda en la motivación, y para no interrumpir mucho, me parece interesante eso de que los distritos están, pues digamos, disminuyendo, ¿no? En Estados Unidos. Pero si es correcto, tus datos son de Hungría, pero ¿qué está pasando en Hungría? O sea, ¿ahí también hay una disminución de distritos? Voy a hablar en detalle sobre Hungría en la segunda parte de mi plática, pero sí, excelente. desde el 2000, no, gracias por la pregunta. Desde el 2000 pasaron de cada uno hacer su admisión en cada distrito. A partir del año 2000 los unificaron todos los distritos y por eso es por lo que estamos estudiando esto. Y voy a hablar en detalle de los datos de Hungría en la segunda parte. Perfecto. Gracias. Fernando. Gracias. Sí, hola, buenas tardes, Josué. Oye, llegué un poquito tarde y a lo mejor no alcancé a escuchar, pero ¿cuál es la razón para unir los distritos? Pues por ejemplo, en Estados Unidos hay distritos donde el 95% de los estudiantes son todos afroamericanos. Hay distritos donde el 95% de los estudiantes son solo latinos. Entonces, en muchos sentidos, se gustaría tener distritos integrados donde haya un balance en términos raciales, en términos socioeconómicos, en términos de religión. Por ejemplo, aquí en Irlanda del Norte hay distritos donde toda la gente es protestante o toda la gente es católica. Y eso genera tensiones en muchos tipos de circunstancias, genera que la sociedad esté muy... Hay muchos tipos de argumentos en términos de tener mayor diversidad. Hay otros tipos ¿Y de... algo así como ahorro? ¿No es como lo principal, ahorrar dinero o no? En ciertos casos también ahorrar dinero y en ciertos casos hay mandatos de las cortes de justicia que dicen, ¿sabes qué? No hay suficiente diversidad. Entonces, por ejemplo, es muy claro en Estados Unidos que las cortes ordenaron que los distritos se tenían que unir y ciertos estudiantes afroamericanos tenían que tomar autobuses. Bueno, puedo hablar de esto un poquito después, Sí, muchas gracias. pero gracias por la pregunta. Ahora me voy a platicar un poco sobre... ¿Qué pasó? Perdón. Me dejó manda que le den unos Voy a... No son como los que yo llenaba antes. Mute all. Ok, perfecto. Ahora voy a hablar de qué se ha hecho en la literatura. Entonces, la literatura que ha estudiado esto no es en economía, es más bien en sociología, en educación. Y lo que han encontrado es que, ¿qué pasa cuando los distritos se unen? Vemos que los estudiantes empiezan a obtener mejores calificaciones en promedio. Entonces hay como evidencia de que ellos se benefician, pero ciertos tipos de estudiantes, las mejores calificaciones no son generalizadas, solo son en promedio. Algún pequeño número de estudiantes obtiene peores calificaciones. También observamos que los distritos que se tienden a unir son distritos pequeños o distritos que son muy grandes, pero no distritos que son términos medianos. Pero como dije, esta literatura no es en economía. ¿Qué se ha hecho en economía y cómo nosotros contribuimos a la investigación aquí? Hay una investigación teórica sobre la que yo me baso, trabajos en Games and Economic Behavior, Theoretical Economics, que estudian esta pregunta de un término teórico. Voy a explicar cómo nosotros mejoramos lo que ellos hacen. Hay una literatura que estudia cómo estimar las preferencias de los estudiantes sobre las escuelas. Este es un artículo que se publicó 2 años antes en el American Economic Review y voy a explicar cómo nosotros nos basamos en su trabajo. Pero sin más, por el momento voy a saltarme a la parte teórica. Sí, y lo voy a tratar de explicar tan básico como me sea posible para que todos aprendamos. Bueno, la parte teórica la modelamos nosotros como un matching market. Algunos de ustedes estarán familiarizados con esto. La parte teórica es simplemente 4 cosas. Primero es un número de escuelas y estudiantes, y las escuelas y estudiantes están divididos en diferentes distritos. Los distritos, cada distrito es diferente.
algunos son distritos pequeños, algunos son distritos grandes. El tamaño de cada distrito lo vamos a denominar con la letra N. Y algunos distritos tienen una gran demanda de estudiantes. La demanda de estudiantes la vamos a representar con la letra K. Mientras que otros distritos van a tener poca demanda de estudiantes. Por ejemplo, piensan los distritos de la periferia. A lo mejor hay muy pocos estudiantes en estas escuelas y no hay suficiente demanda. Cada estudiante tiene una preferencia estricta sobre todas las posibles escuelas. Por ejemplo, para mí Harvard es la primera opción, después viene Guanajuato y después viene la Universidad La Salle o algo así. Cada estudiante tiene una preferencia estricta. Igual cada escuela tiene una preferencia estricta sobre los estudiantes. Puede ser basada en sus calificaciones, puede ser basada en resultados de examen de admisión, en lo que tú quieras. Vamos a suponer que primero vamos a ver qué escuela los estudiantes están asignados en el caso en que, vamos a llamarle desintegrado, en que cada estudiante solamente puede atender o asistir a una escuela en su distrito, y después vamos a suponer que los estudiantes pueden ser asignados donde quiera. Vamos a comparar si los estudiantes prefieren estar asignados a la escuela en su distrito nada más o en general. Y los estudiantes vamos a suponer que son asignados usando un algoritmo que se llama Deferred Acceptance o Gale-Shapley. Los creadores de este algoritmo ganaron el premio Nobel en 2017 por sus contribuciones, porque este algoritmo es usado en Hungría, en Estados Unidos, en Chile, en Ámsterdam, bla, bla, bla. Si ustedes no conocen este algoritmo, pueden pensar que funciona de la manera siguiente. Los estudiantes mandan una solicitud a su escuela que ellos rankean en número 1. Las escuelas van a aceptar los estudiantes y rechazar los que no tienen cupo. Los estudiantes que fueron rechazados siguen aplicando y continúa un poco en esta manera. Y para que vean cómo funciona, vamos a hacer un ejemplo para ver si los estudiantes prefieren distritos desintegrados o distritos integrados. Entonces, en el ejemplo que está en la diapositiva aquí, tenemos 3 estudiantes, los estudiantes son las T's, y tenemos 3 escuelas, las escuelas son las S's. En este ejemplo, nada más, cada escuela tiene un cupo para solo una persona. Entonces, ¿qué pasa? En este ejemplo hay 2 distritos. El distrito 1 tiene estudiante 1 y 2 y escuela 1 y 2. El distrito 2 solamente tiene al estudiante 3 y a la escuela 3. Primero, corremos el algoritmo. En el caso de distritos desintegrados, ustedes pueden ver que el estudiante 1 aplica a la escuela 2, el estudiante 2 aplica a la escuela 1, que son las escuelas que están en primer lugar de su ranking, que ustedes pueden ver ahí. Y como ellos aplican a esas escuelas, ellos son admitidos. El estudiante 3 aplica a la única escuela que él puede aplicar, que es la escuela 3, y es la escuela a la que él va a ir. Y es el fin. Ahora vamos a ver qué pasa si ahora permites que los estudiantes apliquen a cualquier escuela que puedan asistir. En este caso, en el primer lugar, el estudiante 1 va a aplicar a la escuela 2, la estudiante 2 va a aplicar a la escuela 1 y el estudiante 3 va a aplicar a la escuela 1. Como la escuela 1 solo tiene lugar para un estudiante, tiene que elegir entre el estudiante 2 y el estudiante 3. Ustedes pueden ver que la escuela 3 prefiere al estudiante 3 que al estudiante 2, entonces va a aceptar al estudiante 3. Entonces el estudiante 2 va a tener que aplicar a la escuela 2, que lo va a aceptar. Y bueno, ustedes pueden seguir el algoritmo y en el algoritmo ustedes pueden corroborar que al final el estudiante 1 va a ir a la escuela 2, el estudiante 2 va a ir a la escuela 2 y el estudiante 3 va a ir a la escuela 3. Así que en este caso, vemos que 2 estudiantes que antes iban a su mejor escuela, ahora van a su segunda mejor opción. O sea que en este caso, 2 estudiantes han sido perjudicados por unir a los distritos.
Entonces, este es solo un ejemplo para que ustedes vean cómo unir a los distritos puede afectar a los estudiantes. En este caso, dos estudiantes fueron de su mejor opción a su segunda mejor opción y ningún estudiante mejoró. Es un ejemplo para que ustedes vean cómo esto puede pasar. Y es como nosotros cuando usemos los datos, vamos a ver, por ejemplo, si un estudiante antes iba a su mejor escuela y ahora va a su tercera mejor opción o su quinta mejor opción. Entonces, nosotros vemos teóricamente que en ciertos casos, todos los estudiantes son dañados o nadie mejora después de que los distritos se integran. Sin embargo, lo que nosotros vemos teóricamente es que esto solamente pasa en ciertos casos. Cuando tú obtienes un promedio de lo que ocurre en el caso promedio, nosotros vemos que todos los estudiantes mejoran en el ranking de la escuela a la que asisten. Y esta mejora nosotros la calculamos y es la expresión 1 y 2 que aparece en su pantalla. No tienen que asustarse de las matemáticas. Lo único que esto nos dice es que estas expresiones son positivas y dependen de dos factores. Uno es N, que es qué tan grande es cada distrito, y otro es K, que es qué tanta demanda tiene cada distrito. Lo que estas ecuaciones nos dicen es que los estudiantes se benefician más cuando los distritos escolares son más pequeños y cuando los distritos escolares al que ellos originalmente pertenecen están más en alta demanda. ¿Cuál es la intuición detrás de estos resultados? Piensa que tú pertenecías antes a un distrito muy chiquito. Ahora tú tenías antes muy pocas opciones de a qué escuelas asistir. Después de que los distritos se integran, tú tienes una gran posibilidad de opciones y la competencia que tú tienes para las opciones locales es muy pequeña. Entonces esta teoría nos permite tener dos predicciones, o tres predicciones. La primera es que la mayoría de los estudiantes se benefician después de que los distritos se integran. La segunda predicción es que los estudiantes en distritos más chiquitos se benefician más. Y la tercera es que los estudiantes en distritos donde hay mucha competencia para obtener un lugar se benefician aún más. Y esto es lo que vamos a corroborar. Entiendo que para algunos no están tan familiarizados con la teoría. Puedo responder preguntas al final si hay preguntas sobre esto, pero esto es básicamente las predicciones teóricas que obtenemos. Ahora voy a pasar a la parte empírica, a analizar los datos. Yo espero que esta parte sea un poco más interesante para el público en general. Bueno, ¿cuáles son nuestros datos? Como dije, nosotros usamos datos de la asignación de estudiantes a escuelas secundarias en Hungría. Los estudiantes aplican a escuelas secundarias cuando ellos cumplen 14 años de edad. Los estudiantes, ellos envían al Ministerio de Educación un ranking de todas las escuelas a las que ellos podrían asistir. Por ejemplo, yo ranqueo la Universidad de Guanajuato como mi primera opción. Después ranqueo la Universidad de La Salle. Después la Universidad del Valle de México, como quiera. Pero esto es para escuelas secundarias. Claramente los estudiantes envían esta lista consultándolo con sus papás, ¿no? Nosotros tenemos datos de toda Hungría, pero vamos a utilizar datos solo para la capital Budapest. Budapest tiene 23 distritos escolares. Como he dicho antes, estos 23 distritos han sido unidos desde el año 2000. Y entonces, ahora los estudiantes pueden aplicar a cualquier distrito. Los estudiantes envían su ranking, las escuelas envían su ranking. El Ministerio de Educación corre este algoritmo que les platiqué y les dice a cada estudiante, tú has sido asignado a esta escuela. Y es a la escuela a los que los estudiantes tienen que ir. En este algoritmo,
lo voy a platicar un poco después. Es una estrategia dominante, o por decirlo de alguna manera, los estudiantes tienen incentivos a decir la verdad, o decir, esta es mi escuela número 1, esta es la número 2, la número 3. Bueno, les voy a platicar un poco cómo se ve Budapest. El mapa de Budapest es el que ustedes ven en sus diapositivas ahora. Ustedes pueden ver que hay claramente 23 distritos escolares. Hay flechas en este mapa. ¿Qué significa cada flecha? Una flecha va del distrito 1 al 2, representando el número de estudiantes que son de ese distrito, pero que atiende escuelas o que asiste a escuelas en el otro distrito. El grosor de la flecha representa cuántos estudiantes hay. Ustedes pueden ver que las escuelas que están en el centro, veo que mi presentación se ha terminado, no sé por qué. Bueno, ahora debería estar funcionando. Ustedes ven que las flechas que van hacia el centro son particularmente gruesas. Quiere decir que las escuelas en el centro de Budapest son las mejores escuelas y los estudiantes tienden a asistir a escuelas en el centro. Ustedes pueden ver que hay muy pocas flechas, o las flechas que van hacia afuera son muy chiquitas o muy delgadas, porque hay muy pocos estudiantes que vivan en el centro, pero que asistan a una escuela en las afueras de Budapest. Tiene sentido porque esperamos que las escuelas en el centro son las escuelas con más tradición, con más estatus y demás. Nosotros tenemos datos de todos los estudiantes que asistieron a una escuela secundaria en 2015. Son 10,000, un poco más de 10,000 estudiantes. Tenemos un poco más de 250 escuelas. En general, estas escuelas tienen lugar para 17,000 estudiantes. Quiere decir que en general hay suficientes lugares para que todos los estudiantes puedan asistir a una escuela. ¿Qué más datos tenemos? Tenemos datos de qué ranking le da cada estudiante a cada escuela. Tenemos datos en qué ranking le da cada escuela a cada estudiante. ¿Cómo se determina este ranking? Bueno, las escuelas combinan 3 tipos de información. Las calificaciones de los estudiantes en la escuela primaria que tienen hasta ahora, resultados de exámenes de admisión y resultados de entrevistas que hacen ellos a estudiantes. Y también combinamos estos datos con datos, estado socioeconómico de los estudiantes, calificaciones de los estudiantes, código postal de los estudiantes. Por eso podemos determinar la distancia de los estudiantes a otras escuelas y demás. El estado socioeconómico se determina basado en el ingreso de los padres, cualidad de la casa donde viven y demás. Esto se recopila en muchos países en la prueba PISA. Bueno, que creo que en México ya no se va a recopilar, pero es estándar. Bueno, entonces vamos a ver qué tipo de datos tenemos. La gráfica que tenemos en esta diapositiva revela la primera gráfica a cuántas escuelas los estudiantes rankean. Por ejemplo, imagínate que yo estoy aplicando para hacer mi licenciatura en economía. Y me dice, tú puedes rankear todas las escuelas que tú quieras en México. Entonces puedo decir, bueno, mi primera opción es Guanajuato, segunda es la UNAM, la tercera es el POLI, la cuarta es el ITAM, la quinta es el CIDE y demás. Los estudiantes pueden rankear cuantas escuelas quieran. Pero aquí vemos, esta gráfica nos demuestra que el promedio de estudiantes solo rankea 4 escuelas, muy pocas. Y podemos ver que cierto número de estudiantes solo rankea una sola escuela. Es como decir, yo solo quiero ir a la Universidad de Guanajuato y si no, no quiero ir a ninguna otra. Es lo que nos enseña la primera gráfica. La segunda gráfica nos enseña a qué escuelas son asignados los estudiantes. Vemos que la barra más grande está en el número 1. ¿Qué significa? Significa que la mayoría de los estudiantes, el 60% de los estudiantes, son asignados a su primera opción, a la escuela que ellos rankean como número 1. Esto no significa que los estudiantes
de hecho son asignados a la escuela que ellos prefieren más. Recuerden que en ciertos casos los estudiantes no rankean a sus opciones que realmente prefieren porque a veces piensan que ellos no van a ser asignados a esa escuela. Y hay un poco más de datos que tenemos sobre los estudiantes. Tenemos datos de su nivel en húngaro, su nivel en matemáticas, sus calificaciones. Tenemos datos sobre la distancia desde su casa a las escuelas. En general vemos que el promedio es de, ellos son asignados a una escuela que está 1 kilómetro de distancia de donde viven y demás, ¿no? Bueno, esta parte es un poco más avanzada. Nosotros podemos hacer el análisis usando nada más los rankings que los estudiantes y las universidades nos dan. Asignamos a los estudiantes, les permitimos, vemos, como dije, ellos son asignados en el caso en que ellos pueden asistir a cualquier escuela en cualquier distrito. Nosotros podemos hacer el counterfactual, donde los estudiantes solamente asisten escuelas en su propio distrito y comparar. Eso es lo que hacemos en el artículo. Pero nosotros hacemos también un paso 2, si ustedes quieren llamarle. En el paso 2, lo que hacemos es, no solamente usamos los rankings que los estudiantes envían al Ministerio de Educación, sino que estimamos sus preferencias. ¿Por qué estimamos las preferencias? Porque nosotros observamos evidencia de que los estudiantes no aplican para asistir a las mejores escuelas. ¿Por qué? Porque, como lo dije, algunos de ellos creen que no van a ser aceptados, y es lo que esta gráfica demuestra. Y pongan atención a la gráfica número A, a la primera gráfica. En el eje de las X tenemos el estatus socioeconómico de las escuelas. 0 significa escuelas muy pobres, 1 significa las escuelas más fresas o más ricas. Ustedes deberían en el eje de las Y está cuántos estudiantes aplican. Nosotros esperaríamos que esto fuera una línea recta. Las escuelas más fresas reciben más aplicaciones. Es lo que todo el mundo espera. Sin embargo, vemos un poco una curva, lo cual significa que los estudiantes no están aplicando a las escuelas más fresas o de mayor nivel socioeconómico porque ellos piensan que no van a ser admitidos. Por eso, en una parte segunda del artículo, nosotros estimamos las preferencias de los estudiantes y de las escuelas basadas en la distancia a la escuela, las calificaciones de los estudiantes actuales y demás. No quiero entrar mucho en detalle de cómo estimamos estas preferencias. Son simplemente preferencias lineales. Estimamos estos coeficientes en base a regresiones. ¿Qué coeficientes observamos? Observamos coeficientes que ustedes esperarían. El coeficiente de la distancia es negativo. Significa que yo prefiero a escuelas menos cuando están más lejos de mí. El coeficiente en matemáticas es positivo, significa que si una escuela es mejor en matemáticas, es más probable que yo la prefiera. El coeficiente en húngaro es positivo, mismo intuición y demás. Bueno, esos son los resultados que nosotros estimamos. Un poco ya para llegar a la parte principal del artículo. Does integration actually benefit students? ¿O la integración de distritos de verdad beneficia a los estudiantes? Esta imagen es la carne o la parte principal del artículo. En el eje de las Y, en el eje vertical, vemos la ganancia en términos de utilidad de los estudiantes de cada distrito. Vemos aquí 23 puntitos, cada puntito es un distrito. Lo primero que ustedes deben de notar es que todos los puntitos están arriba del eje 0 en el eje de la vertical. Lo que significa que en promedio todos los estudiantes de todos los distritos se benefician de asistir de un sistema integrado de distritos escolares. Aquí en el eje de las X tenemos
el tamaño del distrito. Aquí vemos que la línea de regresión no sugiere ninguna relación. Significa que el tamaño del distrito does not predict, no sé cómo decirlo ahora en español, no predice qué tanto se benefician los estudiantes. Pero en la segunda imagen vemos que la línea de regresión, de hecho, es muy buena, nos da un muy buen ajuste, lo que significa que qué tan sobresaturado está cada distrito predice mucho sobre cuánto se benefician los estudiantes. En particular, entre más sobresaturado está un distrito, a la izquierda del 0, da una muy buena predicción de cuánto se benefician los estudiantes. En otros términos, bueno, voy a regresar esta tabla aquí. Esta tabla, la primera columna es el número del distrito, vemos que va del 1 al 20. La segunda columna es cuántos estudiantes se benefician o asistirían a una escuela que ellos prefieren más. Vemos que este número está 80, 568. Para términos de comparación, la cuarta columna dice cuántos estudiantes pierden o asistirán a una escuela que ellos prefieren menos. Vemos que el número de estudiantes para cada distrito que se benefician es mucho mayor que el número de estudiantes que no se benefician o son dañados por esta política. Por ejemplo, en el primer distrito, 83 contra 23. En el distrito 15, 422 estudiantes se benefician y solo 3 estudiantes son perjudicados. O sea que vemos que la conclusión, por decirlo de alguna manera, es que todos los distritos, la mayoría de los estudiantes, se benefician de un sistema de asignación donde ellos pueden asistir a cualquier escuela en la ciudad. Ahora, ¿qué tan grande? ¿Cuántos se benefician? Si ellos se beneficiaran solo un poquitito, dirías, bueno, pues no tiene sentido. O asignamos individualmente en cada distrito o de manera integrada, pues no importa realmente. Pero nosotros podemos estimar cuánto se benefician en términos de los coeficientes que estimamos en estas regresiones. Y el coeficiente que vemos aquí, el 5.53, significa que el estudiante promedio se beneficia de un sistema integrado, tanto como asistir a una escuela que está 5 kilómetros más cerca de lo cada estudiante. Este número es gigantesco. Imagínate que tú te beneficias asistiendo que tu trabajo está 5 kilómetros más cerca que tú. Es una ganancia en términos de utilidad muy, muy grande. Entonces, esta es nuestra conclusión principal y en el artículo lo descomponemos y explicamos cómo la obtenemos en términos econométricos. Bueno, ya es realmente todo. Voy a concluir diciendo que en este artículo usamos datos de Hungría y en particular Budapest para entender si un cambio de política que ocurrió en el 2000 benefició a los estudiantes. Nuestra conclusión es que sí, los benefició de manera muy clara y solamente perjudicó a un número muy pequeño de estudiantes. Vemos que los beneficios fueron muy claros en términos de utilidad y vemos que bueno, nuestra predicción es que implementar unas políticas parecidas en otros países, esperamos nosotros que también conlleve beneficios muy claros para los estudiantes. En términos de qué hay por hacer o qué respuestas nos gustaría seguir, qué preguntas nos gustaría seguir respondiendo, una pregunta muy clara es, bueno, cuando los distritos se unen, a veces los papás cambian dónde viven para que ellos puedan vivir en un distrito que tiene escuelas muy buenas. A lo mejor ustedes pueden pensar que esto no es una preocupación muy grande, pero hay, por ejemplo, evidencia en Ámsterdam que cuando se cambiaron los distritos, mucha gente se cambió dónde vivir para que sus hijos pudieran asistir a escuelas mejores. Otra cosa que nosotros no hemos explicado en este artículo, pero estamos trabajando en ellos, es
después de que hubo el cambio de sistema de distritos desintegrados a distritos integrados, cómo cambió las calificaciones de los estudiantes, cómo cambió sus prospectos de ganancia, cuánto ganan los estudiantes en 15 años, dónde viven, cómo afecta su calidad de vida. Estas son preguntas que claramente nos gustaría responder, pero necesitamos más datos para responderlas. Y sin más, solo quiero agradecerles por la invitación. Quiero motivar a todos a los estudiantes que nos están escuchando, porque hace 10 años yo era un estudiante de licenciatura escuchando a gente platicar sobre su investigación. Ojalá en 10 años yo me toque escuchar a alguno de ustedes hacer investigación de economía y bueno, muchas gracias. Y si hay preguntas, bueno, me encantaría responderlas. Pues excelente plática, José, muchas gracias. Entonces, como bien lo dices, vamos a abrir un espacio para preguntas de los asistentes. Entonces, por favor, quien guste preguntar algo, por favor, levante la manita. Ya veo la mano de Lari levantada. Adelante, Lari, por favor, con tu pregunta. Sí, ya que tenéis estos datos, que son bastante amplios, ¿habéis checado si lo que se está produciendo es una concentración de estudiantes dado algún parámetro? Por ejemplo, los más ricos están acabando en la misma escuela, o sea, aunque sean distritos separados, que pues lo que resulta es que la gente que sí tenía ingresos altos, que quieras o no pueden estar repartidos en diferentes distritos, estén acabando todos en la misma escuela, ¿no? Y entonces tengas una segregación, pero por niveles socioeconómicos. Porque a veces no sé cómo sea el caso de Hungría, pero en muchos países las notas de los chicos pequeños están fuertemente vinculadas con el nivel socioeconómico de los padres, ¿no? Y entonces, como mis notas son más altas, entonces puedo, a lo mejor, tengo más posibilidad de ir a una escuela que esté en el top de mi ranking. Entonces, no sé si habéis checado eso. Es una pregunta muy buena, porque claramente, aunque los políticos digan, bueno, ahora puedes asistir a cualquier escuela, claramente lo que dice Lari es muy cierto. Hay los estudiantes de los distritos centrales, en efecto vemos que ellos tienen mejores calificaciones en húngaro, en matemáticas, tienen mejor coeficiente de calidad socioeconómico. Entonces, aunque se integran los distritos, vemos que aún así hay una segregación en términos socioeconómicos muy importante. El gobierno, el Ministerio de Educación de Hungría, de hecho, introdujo una ley que limita el número, el ranking que le dan las escuelas a los estudiantes. Ahora tiene weights que determinan qué tan importante puede ser algo para la decisión de las escuelas. Y ahora ellos están obligados a darle un mayor peso a las calificaciones para reducir la fricción socioeconómica. Pero es muy cierto que a pesar de en el caso integrado, vemos concentración en base a nivel socioeconómico. ¿Qué políticas puede haber? Bueno, cambiar los weights, cambiar los pesos que le dan las escuelas. En ciertos países, por ejemplo en Estados Unidos, ciertos distritos han aplicado reservas, por ejemplo, mínimo sí, la obligación de aceptar ciertos estudiantes. Claro. No sabemos qué reservas hayan sido aplicadas en Hungría, y puede ser que este tipo de políticas genere mayor diversidad, pero es muy cierto que observamos eso. Lo otro es que tampoco sé cómo esté en Hungría el tema de las escuelas privadas, ¿no? Y entonces, si el hecho de hacer esto, de juntar los distritos, lo que haya originado es una mayor demanda en las escuelas privadas. Lo que pasa es que no sé si en Hungría lo de la escuela privada se lleva o no se lleva. Sí, es muy cierto. En Hungría lo que vemos es que hay tres tipos, es algo que no tuve tiempo de mencionar, pero hay tres tipos de secundarias. Yo creo que, Lari, tú has visto esto, pasa en muchos países de Europa. Hay clase A de secundarias, clase 2 y clase 3.
Y la clase A son las más prestigiosas y las que dan acceso a universidad. Entonces, si vas a una secundaria clase B o clase C, es muy poco probable que en el futuro tengas acceso a universidad. Entonces, las escuelas privadas están muy limitadas en el sentido de que las gymnasium o secundarias clase A dan acceso poco directo a universidad. Entonces, no afectan mucho el análisis. Pero ciertamente puede ser que la gente que solo rankea una escuela o dos, puede ser que porque dicen, bueno, si no me la das, me voy a la privada. Claro. Y es algo que no tomamos en cuenta en este artículo porque no tenemos datos de escuelas privadas. Vale. Esos eran mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, Larry. Tony, por favor. Hola, sí. A mí me queda un poco la duda, no sé, a lo mejor lo que está, no sé, sucediendo es que pudiéramos tener a lo mejor preferencias lexicográficas. O sea, si bien las preferencias lexicográficas pues no las podemos representar, ¿no?, mediante una función de utilidad, pero sí creo que de alguna manera las decisiones sobre a qué escuela atender no están siendo, digamos, a lo mejor captadas de una manera completa a través de los rankings, ¿no?, de los órdenes. O sea, a lo mejor yo puedo tener 2 escuelas súper preferidas y necesariamente tengo que elegir una, y ahí es donde, o sea, termino, ¿no?, aceptado en alguna de las 2. A lo mejor yo soy indiferente, ¿no? Soy exactamente igual indiferente en ese sentido, pero no sé si a lo mejor con los datos, no sé si hay alguna manera de verificar esto, no sé si ustedes en algún momento se lo preguntaron, ¿no? Que pudieran tener a lo mejor los estudiantes, ¿no? Algún tipo de preferencia lexicográfica. Gracias por la pregunta. Es cierto que como las preferencias que ellos envían son puros rankings, que solo contienen información ordinal, no tenemos al principio información cardinal de, oye, ¿qué tanto prefieren opción 1 o opción 2? O si hay empates entre opción 1 o 2, que sea casi indiferente. Por eso es por lo que en la parte del artículo estimamos las preferencias de manera cardinal, usando la información. Es cierto que a lo mejor nosotros utilizamos una forma lineal en la regresión para estimar las preferencias. Puede ser que a lo mejor, como tú dices, las preferencias no sean lineales, sino tengan una especificación un poco extraña, o como a lo mejor lexicográficas en términos de primero lo que más me importa es la distancia y después matemáticas. Es cierto que las preferencias pueden ser un poco así, pero en términos de identificación de parámetros, básicamente lo que se sabe a raíz de este artículo en el American Economic Review es que no puedes tú estimar nada que no sea lineal, porque sí, es muy complicado. Incluso con estos términos lineales, tarda como un mes en correr nuestro código, ¿no? Entonces, sí es cierto que puede haber términos ahí que no estamos capturando. Para identificarlo un poco, nosotros, o para tratar de aminorar esta preocupación que es legítima, utilizamos términos cruzados. Por ejemplo, interactuamos la distancia con matemáticas, o tomamos la distancia al cuadrado para qué tanto importa la distancia en términos de cuánto más te alejas. Pero sí es una buena pregunta ahí. La tomamos en cuenta un poquito, pero no de manera total. Ok, y ya una última, si me permiten, solo rápido. ¿Y han considerado darle un enfoque espacial al análisis? O sea, es decir, ya entrar a una cuestión más de un análisis espacial, pues, o sea, de que la distancia de los distritos, o sea, yo veía ahí un tipo de clúster, ¿no? En el mapa, evidentemente, la atracción por las por las escuelas del centro, ¿no? O sea, ¿pudiera de alguna manera, han pensado en algún enfoque de ese estilo? Sí, claro. De hecho, lo curioso de alguna manera es que cuando los distritos se integran, los estudiantes acaban, bueno, no me acuerdo cuál era el número, pero muchos estudiantes acaban asistiendo a una escuela que está incluso más cerca. Lo cual es chistoso y de alguna manera este análisis de ligar las distancias con los otros factores como el factor socioeconómico, pues es muy importante y sí, yo creo que se puede hacer más cosas con eso. Por ejemplo,
usando más datos sobre la composición de los estudiantes que no tenemos en este momento. Por ejemplo, en Hungría hay una clara minoría que son los gitanos, y entonces ellos están concentrados en un distrito y poder decir un poco más sobre ellos. Sin embargo, estos datos son muy sensitivos, entonces nosotros no sabemos, conseguir estos datos fue un problema, ¿no? Porque pues tenemos dónde viven, sus calificaciones, pero el gobierno no nos da datos si son de una minoría racial o algo así. Entonces, pues sería interesante, pero por el momento no tenemos nada de esto, pero sí. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, solo una curiosidad. A ver, Ari. Dijiste básicamente que en Hungría se juntaron todos los distritos, ¿no? Sí, desde el 2000. Bueno, en Budapest. Solo en Budapest. No, es que lo que quería preguntar es si hay gente de otras ciudades que se quiera ir a Budapest a estudiar en la secundaria. Sí hay, Larry. Me salté muchas cosas en la presentación, solo para hacerla más corta. Sí hay un gran número de estudiantes, y lo que hacemos para el análisis es eliminarlos y eliminar esos lugares en las escuelas, básicamente para aislar ese efecto. Pero sí. No, pero también es interesante ver porque pues seguramente Budapest, como es la capital, concentra también las secundarias, digamos, más prestigiosas a nivel nacional. Y entonces tienes a lo mejor, digamos, un flujo de gente que pues está dispuesto a irse a Budapest a estudiar la secundaria, ¿no? O sea, sí, claro, y sobre todo... Es un efecto que también creo que es interesante. Sí. Nosotros al final aislamos, a pesar de tener datos de todo Hungría, aislamos solo Budapest porque, por ejemplo, si piensas tú, bueno, en una zona rural, pues ¿cuál la integración de distritos, no? O sea, ellos solamente van a ir a la escuela más cerca porque la segunda escuela más cerca está a media hora de distancia o algo así. Entonces, por eso nos enfocamos en Budapest, pero es cierto que hay estos estudiantes que nosotros de alguna manera eliminamos para aislar este efecto. Pero es cierto que el cambio de política en 2000 muy probablemente tuvo cambios en donde los papás deciden vivir. Por ejemplo, en el Reino Unido hay muchos domicilios ficticios que registran a los hijos con la abuela para que ellos puedan asistir a escuelas donde vive la abuela, que son mejores. Entonces sí es una preocupación legítima, y pues realmente nosotros la aislamos en este sentido que eliminamos a esos estudiantes, eliminamos los lugares en las escuelas, pero no tenemos mayor información sobre estos cambios. Y en el artículo decimos, mira, esto es un problema y nosotros no podemos decir nada sobre ese problema, así que pues ahí está, ¿no? Así que sí, es análisis parcial, pero ese es un problema real. Muy bien, ahora sí, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún estudiante que se anime a preguntar algo? Ya decía Josué, y creo que una buena observación, ojalá que en 10 años ustedes estén ahí presentándonos un seminario, entonces anímense, ¿alguien levanta la mano? ¿Nadie? Bueno, entonces si no hay nadie, Josué, te agradezco mucho la presentación. La verdad es que muy, muy amena, muy agradable, un tema muy interesante. Te vamos a hacer entrega de una constancia, pues será virtual por ahora. Ya lo traemos a llegar, pues en físico cuando sea posible. A ver, entonces te la voy a poner aquí en la pantalla. Se la pongo yo, Luisa, ¿verdad? ¿Me decías? A ver. Déjame la comparto. A ver, ya la tengo por aquí, si no... Aquí. A ver. Ahí está. Ok, ahí está. Bueno, pues nada más la leo. Entonces, voy a ver cómo quito esto, perdón. Ahí está. La Universidad de Guanajuato
Otorga la presente constancia al doctor Josué Ortega por su participación como ponente de la conferencia What Happens When Separate and Unequal School Districts Merge, en el marco de los seminarios de economía llevado a cabo el 17 de mayo de 2021. Atentamente, la verdad, Sara Libres. El día de hoy firma la doctora Claudia Gómez y el maestro Artemio Jiménez. Te agradezco mucho, Josué, nuevamente. Saludos a donde te encuentres ahora. ¿Estás aquí en México o estás allá en Europa? ¿Estás en Escocia? Estoy aquí en Budapest. Irlanda, sí, en Belfast. Aquí tienen su casa. De acuerdo. Muy bien, Josué, pues te mando un abrazo, que estés muy bien. Todos los demás, cuídense mucho. Me dio mucho gusto verlos a todos, a mis alumnos, a profesores, compañeros. Nos vemos pronto. Luego, Muchas gracias, doctor Luego. José. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Buena tarde.